Hola, queridos amigos. Un gusto estar con ustedes en este programa, su programa favorito, Me Gustaría Saber. Soy David Salazar y estoy muy agradecido con el Señor que me permite compartir con ustedes y con Kelly Miranda en esta ocasión. Bienvenida, Kelly, de paso a este programa. Gracias, es un privilegio estar aquí de nuevo. Gracias a tenerte aquí. Es una bendición contar con Kelly, quien es una de las personas que nos ayuda mucho con las recepción de las preguntas y respuestas que hacemos también a través de las redes sociales. Así que queremos invitarles, queridos amigos, a que envíen sus preguntas, sus inquietudes aquí a este programa, enviándolas a la dirección que está a continuación, que es tv@zoomtv.org. Esta es la dirección a que usted puede enviar su inquietud, su pregunta, y haremos todo lo posible dentro de nuestra capacidad para poder responderla y hacerlo en base a la Escritura y a la palabra inspirada. Amén. Queremos en esta ocasión, Kelly, si comenzamos con una oración, ¿te parece? Si Sí, puedes orar, por muy favor, bien. para iniciar el programa. Oremos. Amante Padre Celestial, te damos gracias por este espacio que nos das para contestar estas preguntas. Hay muchas inquietudes, curiosidades y tenemos un momento que podamos dar unas respuestas a nuestros televidentes. Acompáñanos, Señor, y danos tu Espíritu. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias, Kelly. Vamos entonces, si te parece, Kelly, a ir a las preguntas. Tú recibes muchas preguntas y hemos escogido algunas preguntas en este programa para compartir. ¿Puedes comenzar con la primera pregunta para saber? Claro que sí. La primera pregunta viene de Mark O'Brien y él nos saluda desde Panamá. Perfecto. Y su pregunta es la siguiente. ¿Puede un cristiano ser policía, bombero o soldado? Veo mucha controversia respecto a este tema. Así que quiere saber en cuanto a esos trabajos para los cristianos. Gracias, Kelly. Qué pregunta muy interesante de nuestro amigo Mark, allá de Panamá. En este sentido, primero por supuesto, vamos a dejar que la palabra de Dios nos ayude a comprender un poco sobre ese tema, pero quisiera tal vez dar un poco el contexto, porque es verdad lo que dice Mark. En las últimas, 2 o 3 décadas, ha habido parece que una confusión o una experiencia de pensar de que tener una carrera o hacer un trabajo como estos, ya sea de policía, bombero o soldado, pues está aceptable y estamos haciendo un bien, ¿no?, a la sociedad, porque pues servimos a la sociedad a través de la protección, ¿no?, de la policía o de fuegos, incendios, de bomberos, y también ser soldado porque uno puede defender el país, ¿no es cierto? Entonces, en mucho sentido, ha habido como un sentimiento, un pensamiento entre varios hermanos de iglesia de que está bien que ya sea mi hijo, mi hija o amigos o yo mismo pueda entrar en este tipo de trabajo. Yo creo que tenemos que primero tratar de ver en la Biblia cuál es el verdadero llamado de Dios a nosotros como pueblo, por decirlo así, diferente al mundo, ¿no? Y si es que el llamado de Dios es a participar de alguna actividad que podamos decir es aceptable en la sociedad como para protección, pues entonces podríamos estar seguros de que no hay problema en ser policía, bombero, soldado. Pero vamos a ver qué dice la Biblia en cuanto a esto, ¿no? Sí, porque definitivamente, bueno, habían soldados en el tiempo bíblico, ¿no? Sí, correcto. Pero no vemos bomberos o policías. Pero podemos extraer algunos principios de la palabra de Dios. Así es. Y Kelly, ¿sabes? Tal vez el aspecto de lo que estos cargos, estas posiciones puedan hacer, hay que estar seguros de que no estén en contradicción a la Escritura o quebrantando la ley de Dios. Porque hay que tener un cuidado en esto, ¿no? Puede ser que yo piense que tener una vocación o un empleo o un trabajo no hace mal a nadie y por lo tanto es aceptable delante de Dios. Pero si es que en alguna forma mi vida, mi actividad, mi trabajo quebranta la ley de Dios, creo que el conflicto está allí. Entonces, vamos primero a tocar vamos a tratar de unirlos, creo yo, un poquito más lo que es policía, porque el policía y el soldado es más similar, el bombero quizás es un poquito más aparte, pero vamos a tratar de primero comenzar y quisiera que tal vez vayamos al libro de Salmos 34, versículo 14.
pienso que este es un versículo que nos da una premisa, el Señor en su palabra, en cuanto a lo que debemos nosotros como seres humanos, como hijos de Dios, en verdad procurar ser o alcanzar. Dice allá el versículo 14 de Salmo 34. Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Entonces, aquí hay una pequeña indicación, una premisa, un principio bíblico, ¿no? Primero nos habla aquí que debemos nosotros apartarnos del mal. ¿Y qué es el mal? ¿Qué es el pecado? De acuerdo a la ley, a la Biblia, el pecado es transgresión de la ley. O sea, entonces, apartarse del mal, apartarse del pecado es un llamado de Dios. Segundo, ¿no es cierto? Dice allí, haz el bien, obra, trabaja, tu labor, ¿cómo se puede decir? Tu carrera debe ser enfocada en hacer el bien. No sé si tú quizás tal vez Kelly en el pasado, ¿no? Tuviste una aspiración de, qué sé yo, tener una carrera en algo que el mundo lo ve como bueno. No sé si puede haber sido, por ejemplo, yo, digo en mi caso, yo deseaba de niño poder ser piloto de aviones y me encantaba la idea, ¿no? Y uno dice, qué mal de eso, ¿no? Qué malo en ser piloto de aviones, en volar llevando personas de aquí para allá. Es como decir ser un chofer de un automóvil, ¿no? O digamos de un autobús. Pero cuando yo le hablaba a mi mamá de eso, ella me decía, hijito, yo fui azafata cuando estaba en el mundo. Yo viví la vida y sé lo que significa para una persona volar, el entorno en que estás. Y es casi imposible, no digamos que es imposible, pero es casi imposible guardar la ley de Dios. Y el sábado, fundamentalmente, en esto. Aparte de otros problemas de quebrantar tu propio salud y cosas por el estilo, ¿no? Por la manera que viajas y todo eso. Entonces, cuando yo escuchaba eso de mi madre, no me gustaba, por supuesto, porque tenía ese deseo, pero a la luz de la palabra de Dios no puede decirle que estaba mal. Y tuve que decir, deseo eso, pero no lo puedo hacer. Tal vez hubiese tenido posibilidades de viajar para, qué sé yo, Australia, un lugar donde hay carreras de pilotos para misioneros, es diferente, ¿no? Pero en el caso en el que yo estaba no había esa posibilidad. Entonces, yo creo que es difícil, ¿no? Cuando uno ve una carrera, un tipo de obra o trabajo que uno quiere hacer, si no está dentro de la esfera de lo que Dios establece, es mejor no hacerlo. Entonces, es importante, ¿no? Y finalmente, termina el versículo diciendo aquí que busca la paz y síguela. O sea, aún más nos hace un énfasis de que nuestro propósito es de ser pacificadores, buscar la paz. ¿Qué piensas tú al respecto sobre conectándolo al tema de policía, o soldado? Bueno, hay mucho que podemos decir en cuanto a esos trabajos, en particular la primera y la última, claro, ¿no? Porque de ser policía, uno igual, cuando uno es soldado, se pone su vida en riesgo y a veces uno puede decir, pues no tengo que colocarme ahí. Las situaciones son bien peligrosas y difíciles a veces. Había un momento en lo cual alguien le escribe a la iglesia y pregunta en cuanto a ese trabajo de policía. Yeah. Y es interesante porque el hijo de la hermana Elena le responde a este hermano. Y voy a leer esta carta. Fue escrito de Willie White, el hijo de Elena G. de White, a Rudolph y Moren. Y eso fue escrito el 13 de enero de 1914. Y dice, querido hermano, hoy me llama la atención su carta del 24 de julio a la señora Elena G. de White, en la que presenta una pregunta presentada por nuestro pueblo en Finlandia. Mi madre desea que le diga que de acuerdo con la luz que se le ha dado con respecto a la santidad del sábado, ella no podía aconsejar a nuestros hermanos que continuaran cumpliendo con su deber como policías en ese día. En años pasados, su consejo a los policías que han abrazado el mensaje del tercer ángel
siempre ha sido que busquen otro empleo que les permita santificar el sábado. Así que sabemos que el sábado tiene un papel importante en cuanto a ese trabajo, porque igual como los médicos y los enfermeros, uno puede decir, pero estoy brindando un servicio. Pero en muchos casos, el servicio que da, bueno, los casos de los médicos, los enfermeros, siempre es proteger la vida. Claro. Pero para las policías, a veces para poder proteger la vida, hay que quitar otra vida. Entonces, es algo desafortunado, pero tener que mantener la presencia de Dios, una atmósfera de servicio, de amor, puede ser bien difícil para una policía en ese día. Por supuesto. Hay también algo que me hace pensar al compartir este concepto de que lo que dice la hermana White o escribió en esa carta. Interesante de que en ese entonces las fuerzas de policía en varios lugares no tenían habilidad de portar armas tan fácilmente. Eran fuerzas de orden y de, ¿sabes?, resguardar la seguridad de la población, pero no había, era casi no existía la posibilidad de que ellos tuviesen pistolas o armas para matar, inclusive necesario a alguien. Hoy en día hemos visto que tristemente, ya sea bien o mal, el crimen se ha elevado tanto que es en muchos casos necesario para un policía, viéndolo de la manera objetiva nada más de lo que sucede, tiene que defenderse en defensa propia, herir o matar a alguien más. Y Dios nos invita, y claro, dices tú algo esto, ¿no? La Biblia nos dice de que los que mueren a espada, o sea, o usan espada, a espada morirán. Cristo habló esto justamente a Pedro cuando usó la espada para cortar la oreja de Malco, y Cristo le reprendió por usar ese método, esa defensa, ese ataque. El Señor siempre ha presentado que nuestra labor aquí en la tierra es de pacificación, o sea, de ser ejemplos de mansedumbre, de humildad, de guardar la vida. Entonces, un cargo actualmente dentro de la condición del mundo, del pecado, de la degeneración, donde tienes que llevar chaleco antibalas, llevar, ¿sabes?, pistola, estar a la defensa de tu propia vida por salvar quizás a otras, ya nos da una connotación diferente al trabajo de policía en la antigüedad. Y sobre esto, el aspecto que menciona claramente del tema del sábado como un problema de honrarlo correctamente, eso también nos refleja de que no es una carrera digna de una persona que quiere servir a Cristo en ese tiempo. Por eso decía quizás al inicio que hay carreras que nos pueden parecer buenas o profesiones o trabajos, pero en realidad no es el plan de Dios que tomemos parte en eso. Y uno dirá, pero si yo he querido ser toda la vida policía, desde niño jugué a policía y ladrones, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Que los muchachos varones usualmente hacían esto. Pero eso no lo hace bien. No. O sea, no es porque deseado hacerlo hace aceptable. Hay que ir a la ley del testimonio, a la palabra de Dios. Y con eso también creo que vamos a tratar de tocar el tema del soldado, porque por supuesto hay y ha habido en el pasado situaciones donde se han llamado o se han exigido a través de un reclutamiento forzado a que personas vayan al ejército y formen parte del ejército de un país. Entonces, ¿qué podemos decir al respecto sobre esta situación? Porque puede pasar esa situación. Bueno, estaba leyendo, hay un libro en inglés que uno se puede encontrar en la aplicación de los escritos de Elena G. de White, pero se encuentra bajo la sección de documentos de investigaciones. Yeah. Entonces hay personas que han recopilado y organizado pensamientos, ideas de ciertos temas. Y en ese libro en particular habla del espíritu de profecía y el servicio militar. Y allí en el capítulo 8 hay unas cosas que son bien interesantes allí. Hay que recordar que en un buen momento de la vida de la hermana Elena sucedió la guerra civil aquí en los Estados Unidos. Correcto. Y al comienzo de la guerra, la gente podía
firmar y entrar en el ejército para pelear por su propia voluntad. Pero llegó un momento que, como dices, había un reclutamiento forzado. Claro. La gente no tenía la opción. Y sabemos que esta guerra fue una guerra bien sangrienta. Por supuesto. Y no solo eso, sino que éramos de los mismos, ¿no? Era Claro, padre peleando contra los hijos, familiares que estaban a los dos lados de la guerra. Entonces era una guerra de mucha desunidad, Claro. donde no debía haber desunión. Entonces voy a leer aquí una cita que se encuentra en Testimonios para la Iglesia. Lo tengo en inglés aquí, pero lo voy a traducir. En inglés se encuentra en la página 361 y 62. Y dice que fui mostrada que el pueblo de Dios, quienes son su tesoro peculiar, no pueden participar en esta guerra, porque está en oposición a cada principio de su fe. En el ejército, y está escribiendo en este momento, cuando era de voluntad propia participar, en el ejército no pueden obedecer la verdad y a la vez obedecer los requerimientos de los oficiantes. Debe haber una violación continua de la conciencia. Hombres mundanos están gobernados por principios mundanos, pero el pueblo de Dios no puede ser gobernados por estos motivos. Eso se puede aplicar para los que por voluntad propia deciden entrar en el ejército. Correcto. Los que aman los mandamientos de Dios conformarán a cada buena ley de la tierra, pero si los requisitos de los líderes están en conflicto con las leyes de Dios, la única cuestión ha de ser pacificado es: ¿debemos obedecer a Dios o al hombre? Amén. Entonces, esa es la respuesta que debemos de hacer, ¿no? Obedecer a Dios y no a los hombres. Así es. Pero eso fue en un momento donde entrar en el ejército era de voluntad propia. Entonces, lo que me gusta es la posición de la iglesia en cuanto a este asunto de servicio militar, porque la iglesia le deja a la conciencia de uno, porque algunos se sienten la necesidad con su conciencia de ayudar a defender su país. Y para ellos está bien tomar armas o para otros no, aunque la iglesia siempre ha sido más a la línea de no portar armas. Y eso fue el caso en cuanto a la guerra civil en los Estados Unidos. En el año, no estoy segura en qué año empezaron a reclutar a la gente, a la fuerza, pero creo que fue como en 1863, no muy temprano en el año, o el año 1864, pero sé que empezaron a reclutar a la gente y los adventistas estaban turbados, claro. ¿no? ¿Qué hacemos? Porque, ¿qué hacemos? No querían participar en la matanza de los demás. Entonces, en el año 1864, se hizo una provisión para esas personas por sus motivos religiosos de cualquier denominación, para que ellos pudieran hacer otro tipo de trabajo. Podían o ejercer como médicos en el ejército, enfermeros, ayudando a los que fueron heridos, o también en algún momento en febrero de ese año podían pagar como $300 y ser excusados. Pero dentro de 6 meses quitaron esa parte que podían pagar. Entonces ahí sí tuvieron que participar. Pero participaron como personas, soldados no combatientes. Correcto. En realidad hay una situación ahí, quizás un poco se ha ido ocultando de la mente de nuestros hermanos de iglesia el
el consejo de si es necesario ir al ejército, de buscar una postulación o buscar o pedir que se le dé la posibilidad de ser no combatiente. Y en realidad es un error pensar de que la Iglesia Adventista nos dejó definida una postura como recomendación. Tú tienes razón. Nosotros, la Iglesia no puede forzar la conciencia de nadie. Es una decisión de conciencia, de libertad de conciencia. Nada más que sí es bueno que aclaremos y confirmemos de que, por ejemplo, en el otoño, perdón, en la sesión de la sesión general de 1954, que se realizó justamente una sesión de la Iglesia, ahí se define que la Iglesia, la asociación, voy a leerle esto en realidad de parte de la Iglesia Adventista, dice: el cristianismo genuino se manifiesta en la buena ciudadanía y la lealtad al gobierno civil. El estallido de la guerra entre los hombres de ninguna manera altera la suprema lealtad y responsabilidad del cristiano hacia Dios, ni modifica su obligación de practicar sus creencias y poner a Dios en primer lugar. En asociación con Dios a través de Jesucristo, quien vino a este mundo para destruir la vida de los hombres, No para destruir. Quien vino a este mundo no para destruir la vida de los hombres, sino para salvarlos, hace que los adventistas del séptimo día aboguen por una posición de no combatientes, siguiendo a su divino maestro, al no quitar la vida humana, sino prestar todo el servicio posible para salvarla. Entonces, esta es, como decimos así, la definición, la postura oficial de la Iglesia, donde se exhorta, se recomienda, su posición oficial es: si hay que unirse al ejército, debe ser bajo una premisa de no combatiente. Esa es la sugerencia de la Iglesia. Ahora, si alguien no quiere hacer trabajo bajo otra premisa o quiere ser combatiente, está en su derecho. Pero no es posiblemente la voluntad de Dios hacerlo. Porque el sexto mandamiento claramente dice: no matarás. Pero hay que recordar también que cuando dice no matarás, también está hablando de la vida del inocente. Sí, claro. Y hay una, por supuesto, puede ser una situación donde podemos decir, hilar muy fino, tal vez de decirlo así, para saber qué quiere decir, si es que solamente en el momento de un asesinato premeditado o si hay un accidente también. Claro. Es diferente. Sin embargo, había una identidad del pueblo adventista que preferían errar en el lado de la misericordia y sostener la vida, como dice la postura oficial, de toda persona y no quitarla. Entonces, si bien es cierto, hay momentos en la antigüedad, en la pluma, tal vez no el tiempo nos va a dar quizás para entrar en otros temas de esta índole que teníamos pensado compartir preguntas, pero si en el pasado hubo momentos donde Dios mandó a matar o mandó a exterminar o a quitar a alguien, ¿no es cierto? Podemos desjustificar que trabajar en un ejército puede ser de la misma manera. Sin embargo, Cristo dice esto, ¿no? Dice, yo creo que el consejo bíblico es este, Hebreos 12:14. Buscad la paz y la santidad con todos, o sea, sin la cual nadie verá a Dios. Entonces, nuestro mayor llamado, creo yo, Kelly, ¿no es cierto?, es seguir el consejo bíblico de, si puedes evitar tener un trabajo, una carrera, una profesión, donde tengas que usar armas aún sea para defenderte, como un policía, como un soldado, y quitar la vida de alguien, es mejor no hacerlo. Cristo no nos llamó a tomar armas, a unirnos al ejército. En ninguna parte de la Biblia nos habla ya después, ¿no es cierto?, de que es bueno unirse. Simplemente nos llamó y nos dijo, les envío como ovejas en medio de lobos. Ser mansos como palomas. O sea, y es el llamado de Dios en definitiva. Y claro, es un conflicto que ha causado algunas personas, familias, que tal vez se encuentran o quizás son soldados o están en el ejército y dicen, bueno, yo ahora que conozco de Dios, ¿qué voy a hacer? No puedo quitar mi carrera y ponerla a un lado, ¿no? Pues una cosa es que hoy en día, al menos en este país, uno puede estar en el ejército y tener una posición no combatiente y no necesariamente tiene que trabajar en la parte de medicina, de ayudar a los demás en ese aspecto. Claro. Por ejemplo, tengo un hermano, obviamente en ese entonces él no estaba en
en el ejército tiempo completo, Sí. sino que él estaba en las reservas. Ya. Pero su trabajo fue de manejar las montecargas. Entonces él solo estaba moviendo las cosas de un lado a otro. Ningún momento él estaba en algún peligro. Hay otras personas que en el ejército, como tú querías hacer antes, ser piloto. Entonces no está directamente involucrado, pero de alguna manera u otra quizás está apoyando. Correcto. Ahora, ¿qué de esta cosa también preguntemos? El problema para mí también, aparte del aspecto tal vez de la ambigüedad, de la claridad de posición en cuanto a defensa de la vida o no, también está el aspecto del sábado. ¿Qué tan fácil es guardar el sábado? Yo sé que podemos abogar y decir, no, pero es que estoy sirviendo a mi país, estoy sirviendo a la patria, pero antes que la patria y el país está Dios. Así es. Entonces, por eso el consejo de la palabra inspirada es: tratemos en lo posible, como lo dijo a los policías, creo yo que es mejor que salgan de ese trabajo y busquen otro. Y creo que debemos nosotros terminar en esa experiencia. Ahora, por ejemplo, hablando de los bomberos, antes de que se nos vaya el tiempo, que lamentablemente el tiempo se nos va tan rápido, bomberos tienen una postura un poco diferente porque pues son personas que están para servir. Ahora, si yo estoy empleado por el tema o sea, si tengo que me pagan a mí por ser un bombero, también está el tema del sábado. ¿Puedo guardar el sábado? ¿Puedo dejar de estar atento al peligro y ir a la iglesia? Posiblemente no. Entonces, ahí es también otro aspecto donde tenemos que tal vez buscar otra línea de trabajo. Tal vez sea la parte difícil de nosotros hacer. Ahora, si eres voluntario, es diferente. Sí, ¿no? claro. Si estamos voluntarios como bomberos voluntarios y hay un incendio en sábado, bueno, hay que ayudar, por supuesto, no va a haber un peligro en eso. Pero el tema, creo, y partimos a la ley y al testimonio. O sea, si es que Dios nos llama a vivir conforme a su palabra, tenemos que nosotros aceptar que tal vez nuestra postura, oposición o deseo de hacer algo bueno, tal vez no compagine con seguir la ley de Dios en su totalidad o en la manera como Dios quiere que lo hagamos. Y debemos entonces, en ese caso, buscar una oportunidad, pedir a Dios que nos dé otra oportunidad, otro lugar de trabajo para poder seguir adelante. Pero bueno, Kelly, qué pena que el tiempo se nos fue. Les agradecemos mucho a ustedes por estar con nosotros en este programa. Dios les bendiga y esperamos verlos en una próxima ocasión. Que Dios los acompañe.